a filmar. Bueno, gracias por la asistencia. Entonces, chicos, chicas, la clase de hoy es sobre el Martín Fierro de Hernández. La clase pasada habíamos hecho una serie de afirmaciones generales sobre la poesía gauchesca, ¿no? Asentándonos sobre todo en el artículo de Ángel Rama, el sistema literario de la poesía gauchesca, ¿no? Que está en ese libro de la biblioteca Ayacucho, La poesía gauchesca, ¿no? Eso lo han leído, bueno, es un material más bien tradicional, pero que me parece que introduce bastante bien. Rama tiene otro libro que es esencial, ¿no? Me parece la gauchesca, se los digo por si están interesados, digamos, los gauchis políticos rioplatenses. Y hoy vamos a hacer referencia, bueno, tanto a ese artículo de Rama que ustedes han leído, como al libro de Josefina Ludmer, La poesía gauchesca, un tratado sobre la patria, ¿no? Que ustedes lo tienen en el sistema en PDF, ¿okay? No es obligatorio, pero bueno, muchas de las ideas de hoy están extraídas de allí. Y les voy a colocar en el sistema entonces tanto ese libro de Rama de los gauchos políticos rioplatenses como el famoso artículo de Borges, La poesía gauchesca, que es un artículo que se encuentra en el libro de Borges, Discusión, qué sé yo. Hay mucho más material crítico acerca de la gauchesca, pero bueno, les coloco en el sistema estas referencias para que tengan una portada de entrada, ¿no? También voy a hacer una ligera referencia a un artículo de Félix Weinberg, La poesía gauchesca de Hidalgo a Ascasubi, que está en un libro que se los coloqué todo en el sistema, Trayectoria de la poesía gauchesca, ¿no? Ese artículo es bien interesante porque, digo, es bien interesante para todos nosotros, porque habla de la gauchesca de Río Grande do Sul, aquí en Brasil. Entonces, bueno, hay poemas en portugués, gauchescos, ¿no? Es interesante. Bueno, ¿han leído, chicas, chicos, el Martín Fierro, las introducciones? ¿Sí? Algunos dicen que sí, otros que no. Les recuerdo un poquito lo que habíamos hablado la última clase, a partir de Rama, ¿no? Del sistema literario de la poesía gauchesca, que repite algunas afirmaciones también de Borges, ¿no? La poesía gauchesca como un uso letrado, acuérdense de eso, de una lengua oral rural, o sea, no caer en la ingenuidad que aquellos que estamos leyendo es la producción real, ¿no? de los gauchos, son apropiaciones, ¿no? Que hacen los letrados de las ciudades. Creo que en la última clase enfatizamos bastante esa idea, como la idea también de que estos letrados que escriben construyendo un verosímil de lengua rural, oral, popular, lo hacen también en su mayoría para un público especial, para ese público, ¿no? Que es el campesino rural, ¿no? Entonces eso es bastante diferente, digamos, del circuito letrado culto o urbano, ¿no? Habíamos dicho también la clase pasada que esta lengua o los usos letrados de esta lengua, en virtud de ciertas cuestiones históricas que hemos explicado en la clase pasada, tienen una carga política bastante grande, ¿cierto? Habíamos mencionado el caso de Hidalgo, ¿no? Como la gauchesca tiene uno de sus pies en la gesta de la independencia, ¿no? En el hecho de aranguear, importunar, ¿no? A los gauchos a la causa
revolucionarias, ¿cierto? Como la gauchesca tiene en el gobierno de Rosas un lado unitario, un lado federal, y como de alguna manera no es ningún gesto neutro el gesto de este escritor José Hernández de escribir el Martín Fierro durante la presidencia de Sarmiento, ¿no? Para que vayan agenciando una cosa con la otra, cuando el Martín Fierro se publica en Buenos Aires en 1872, si no me equivoco, sí, estamos durante la presidencia de Sarmiento, ¿no? Aquel mismo que en el Facundo, ¿se acuerdan del Facundo? Cada vez que se acuerdan del Facundo se van a acordar de esto. Describía al gaucho, los diferentes tipos de gauchos, etcétera, pero no le daba voz al gaucho, ¿no? O sea, no hay en el Facundo de Sarmiento ninguna cita a la voz del gaucho, ¿no? Y a esta altura es comprensible debido a lo que ya sabemos. No es nada neutro estar trabajando con estos materiales de la cultura popular. O sea, están muy cargados de una politicidad muy fuerte, ¿no? A todo esto insistimos con lo que ya decíamos la clase pasada también. Rama dice algo muy interesante, que es lo que define al género poesía gauchesca, son menos los temas que la lengua, ¿no? Esa lengua que se dice a partir de una voz, o sea, temas populares o temas con cuestiones locales, ya teníamos en el romanticismo del Río de la Plata, La Cautiva, el propio El Matadero. Pero no están dichos, al menos de forma central, desde esa oralidad popular, ¿no? Entonces lo que distingue a la gauchesca es una literatura que se dice en un verosímil de lengua popular, ¿no? Toda esa serie de cuestiones también entendidas que tienen que ver más con la historia de la literatura es importante, porque para América Latina comenzar a percibir que hay un circuito, digamos, de la cultura letrada, urbana, etc. Y otro circuito que es el popular, ¿no? Eso es importante. Entrando en el Martín Fierro, algunas notas sobre el autor, José Hernández, un periodista, pero sobre todo una persona muy comprometida con el federalismo, ¿no? O sea, era un federal, Hernández. Un federal que durante la presidencia de Sarmiento llega a estar proscripto, se comprende lo de proscripto, prohibido, ¿no? O sea, y hasta perseguido, por su participación en una rebelión federal, la rebelión de López Jordán, ¿no? Se los había comentado cuando estudiábamos a Sarmiento, el hecho de que los liberales ganen, digamos, a fin de siglo, el poder en la República Argentina, no quiere decir que las sublevaciones federales de los jefes o caudillos locales se terminen por completo, ¿no? Y durante la presidencia de Sarmiento hay una rebelión muy importante, que es la de López Jordán, bueno, en la cual Hernández participa, o sea, el escritor del Martín Fierro participa de forma tan fuerte que se debe, no digamos exiliar, pero debe salir de la República Argentina. Incluso como un dato anecdótico, pero interesante para todos nosotros, en un momento, unos meses, ¿no? se exilia o se radica en Río Grande del Sur, en una ciudad brasileña que tiene el nombre de Santa Ana do Livramento,
en Río Grande do Sul, ¿no? Incluso hay críticos que dicen que es en ese lugar donde Hernández, ¿no?, habría aprendido la organización rítmica que caracteriza al Martín Fierro, ¿no? Esto que después vamos a ver es la sextina, o sea, seis versos, ¿no? Hay estudiosos que dicen que esa forma, digamos, de estructurar el canto es brasileña de Río Grande del Sur. Eso yo lo noto como algo anecdótico, ¿no? O para hacer notar cómo en la gauchesca, bueno, es uno de los espacios que de alguna manera nos comunican, ¿no?, al Río de la Plata con el sur de Brasil. Es algo a tener en cuenta que mientras Hernández escribe el Martín Fierro, está proscripto, está prohibido, ¿no? Y escribe el Martín Fierro, como él dice en su mismo prólogo, en un hotel, ¿no? Comento esto, es toda anécdota, pero como para dar un sabor, ¿no? Escribe el Martín Fierro, o le da la forma final a esta obra, alojado en un hotel enfrente de la Casa Rosada. O sea, está Sarmiento en la sede de gobierno de la presidencia en Buenos Aires y en un hotel el proscripto Hernández está escribiendo esta obra, ¿no?, que de alguna manera no es una obra escrita bajo los parámetros del liberalismo, ¿no? Bueno, luego hay un perdón, una amnistía, qué sé yo, y Hernández deja de estar prohibido, etcétera. Pero que queden claros para nosotros, para nuestra perspectiva de estudio, que es lo ideológico, que es un texto que se escribe de alguna forma contra, ¿no?, Sarmiento, ¿no?, o contra el auge del liberalismo, o, para decirlo de forma más tranquila, no se escribe necesariamente bajo el espacio del liberalismo, ¿no?, como si el Matadero de Echeverría, como si el Facundo de Sarmiento, con todas las contradicciones que pueda haber, pero aquí estamos frente a un texto que está escrito escapando, digamos, de los consensos del liberalismo. Y eso es importante, digamos, para nosotros. No podemos decir que sea un texto federal, eso es importante, porque el federalismo a esta altura de los acontecimientos estaba derrotado, ¿no? O sea, las últimas sublevaciones federales o regionales en la Argentina habían sido fuertemente reprimidas, ¿no? Y por otro lado, no es un texto federal, porque un texto federal podría entenderse de forma más dura. O sea, un texto federal, qué sé yo, sería, por ejemplo, la gauchesca escrita durante la época de Rosas. No es un texto, ustedes si lo han visto, no es un texto donde se hable explícitamente contra Sarmiento, contra el liberalismo. En ese sentido no es un texto explícitamente político, ¿no? Pero sí es un texto que no se cuenta o no se dice desde el liberalismo. Eso es importante. La figura que crea Hernández, digamos, el Martín Fierro, este gaucho, ¿no?, creado por el poema, es un gaucho derrotado, ¿no? O sea, es un gaucho que lo ha perdido todo, ¿no? Es una especie de sobreviviente de la modernización liberal, ¿cierto? Bueno, para los que han leído el poema, saben a lo que estoy haciendo referencia. Para los que no lo han leído, ¿qué cuenta el Martín Fierro? Bueno, cuenta la historia de un gaucho que ha perdido lo que en la gauchesca, ¿no?, se llama la
creencia, una bonita palabra, ¿no? La creencia, lo que se quiere, ¿no? Y la creencia que para Martín Fierro es su mujer, su china, como dice, su rancho, ¿no? Su caballo, ha perdido las cosas que quiere. ¿Por qué lo ha perdido? Porque ha sido enviado hacia la frontera. Cuando hablamos aquí de la frontera, hablamos de una serie de fortines. El fortín es una construcción muy precaria, digamos, del ejército argentino en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Una serie de fortines que combatían contra los malones de los indios, ¿no? Cuando hablamos de los malones de los indios, hablamos de un grupo de indios, ¿no? Bueno, que desde la mirada de las ciudades atacaban las ciudades, ¿no? El liberalismo impuso una ley de levas. ¿Cómo explicar eso? Bueno, es una especie de servicio militar obligatorio, digamos. Sucede lo que está contado en el Martín Fierro. Todo gaucho considerado vago podía ser atrapado por la policía, por el ejército, y convertido en un soldado en esta línea de fortines, ¿no? Destinados, digamos, al combate contra los indios, ¿no? Entonces Martín Fierro, es lo que cuenta el poema, está en una pulpería, en un boliche, ¿no? Y bueno, llega la partida de policía y los atrapan y los llevan, digamos, para el ejército. Hay toda una descripción de las condiciones de vida, digamos, de los soldados, digamos, en esos fortines, que no son las mejores, ¿no? Y Martín Fierro decide huir, digamos, de los fortines, o sea, se convierte en un gaucho desertor, porque deserta, ¿no? del ejército. Como gaucho desertor se convierte en un gaucho que ya es buscado por la ley. Cuando vuelve a su rancho como desertor, descubre que su mujer se ha ido con otro hombre que le ofreció protección, etc. Él es muy curioso en el poema, hasta comprende eso, ¿no? Pero ha perdido todo, ha perdido a la mujer, a los hijos, a lo poco que tenía, ¿no? Es desertor y para colmo tiene la desgracia de pasar por un par de desgracias, que la desgracia en la gauchesca cuando un gaucho mata a otro, ¿no? Y por lo tanto, bueno, se convierte en un criminal para los ojos del Estado, ¿cierto? Entonces Martín Fierro mata a un gaucho negro, mata a otro gaucho después, es perseguido por la policía. Cuando la policía lo atrapa, hay toda una escena hacia el final de un policía que decide pasarse de bando, dejar la policía y luchar junto a Fierro. Ese es Cruz, ¿no? Pero ahí entre Cruz y Martín Fierro matan a toda la partida de policía, se convierten en dos gauchos totalmente fuera de la ley del Estado, ¿no? Y por lo tanto la única opción que tienen hacia el final del poema es cruzarse la frontera definitivamente e irse a vivir con los indios, ¿no? O sea, eso es la trama, si se puede decir, de Martín Fierro, que para volver, bueno, es un gaucho, una suerte de sobreviviente, ¿no? Pueden entender esto como una denuncia, ¿no? Como una denuncia del Estado, de estos subalternos que son los campesinos durante el liberalismo, ¿no? Tiene un tono de denuncia el poema, o por lo menos el prólogo, ¿no? Cuando ustedes leen el prólogo
escrito por Hernández a su editor, José Zoilo Míguez. Hernández dice algo como, no le niegue su protección, usted que conoce bien todos los abusos y todas las desgracias de que es víctima esa clase desheredada de nuestro país, ¿no? Es un tono de denunciar lo que ocurre con una clase que está fuera de la protección del Estado, que está fuera del proyecto del Estado, ¿no? Esa es la voz del autor. En la voz del gaucho Fierro hay como una voz de lamento y en algunos casos de resistencia ante eso, ¿no? Es eso. Para nosotros, bueno, insisto, que nos interesa lo ideológico, la pregunta que podemos hacernos entre tantas otras cuando leemos el Martín Fierro, obviamente que no lo leemos como el poema épico de la Argentina, todo eso viene después, ¿no? Todo eso viene en el siglo XX, ¿no? Que el Martín Fierro es convertido en el gran poema épico de la nacionalidad argentina. Es el liberalismo, el mismo proyecto que de algún modo descuidó a toda esta población, es el mismo liberalismo el que levanta a inicios de la segunda década del siglo XX al gaucho como monumento y como referencia de lo nacional, ¿no? Esto todo por los riesgos que la clase dirigente intuía en la inmigración, ¿no? Riesgos de todo tipo, desde la lengua a los hábitos cotidianos y fundamentalmente en lo político, ¿no? Porque con la inmigración en la Argentina se hace muy fuerte el anarquismo y el comunismo, ¿no? O sea, todas esas tendencias políticas que van a impugnar el proyecto de Estado asentado hacia finales del siglo XIX. Entonces, el proyecto de los liberales es crear un monumento como nacional, así los inmigrantes se identifican con el gaucho, somos todos gauchos, ¿no? Pero todo eso es recién en el siglo XX da origen a lo que se conoce como criollismo, ¿no? en la Argentina, ¿no? ¿Qué es el criollismo? Bueno, es la idea de que la nacionalidad está asentada sobre lo rural, el gaucho, la vaca, el campo, etc. Que es un imaginario que sigue hasta hoy. Me voy a callar la boca para no hablar de política, pero ese es el imaginario que se levanta muchas veces de la Argentina desde cierta enunciación política, ¿no? En fin, pero todo eso es en el siglo XX. Acá estamos tratando de leerlo en los términos y en el momento en que lo escribe Hernández hacia finales del siglo XIX. Entonces, insisto, lo que podemos hacer nosotros es preguntarnos por cómo se representa lo popular. Es eso, ¿no? Y tomo la palabra popular, que es un término, bueno, muy conflictivo, ¿no? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es lo popular? Bueno, en principio hablamos de lo popular desde lo que dice Sarmiento, ¿no? En el capítulo 2, ustedes se acuerdan que Sarmiento decía, hay una poesía culta y hay una poesía popular. La poesía popular es la poesía de los gauchos, ¿no? Dice Sarmiento. Nunca le da materia a esa voz popular, ¿no? En el Facundo. Ahora, el Martín Fierro de Hernández, su importancia en el siglo XIX es que inventa una voz para ese sujeto popular. Entonces hay una representación de lo popular. O sea, hay una representación de lo popular desde una voz que no es liberal, ¿no? Pero ¿cuál es la representación de lo popular desde la voz liberal en el siglo XIX? Chicos, han leído El Matadero de Echeverría. Esa es la representación de lo popular. Bueno, lo hemos leído creo que bastante bien. Bueno, esa monstruosidad, esa obscenidad,
esa bajeza, esa carne asesina, esa sangre, es lo popular, ¿no? Para el narrador de El Matadero. Sarmiento quizás sea más poético, ¿no? Arma ese tipo de figuraciones del gaucho más orientalista, ¿no? En un punto, pero nunca le da voz a lo popular. Entonces, el Martín Fierro es un texto interesante de ser leído desde esa pregunta. Es una representación no liberal de lo popular. Entendido por popular, en principio, lo que Sarmiento entiende, bueno, son hoy diríamos las bajas clases, ¿no? Son los sectores bajos de la sociedad. En este caso, particularmente, esos sectores bajos son la población rural, ¿no? Argentina. Entonces piensen lo complicado para Hernández, si bien está sentado en toda la poesía gauchesca, o sea, una tradición ya medianamente consolidada, tiene que lidiar con construir un sujeto popular que no sea necesariamente un monstruo, ¿no? El monstruo, por ejemplo, que crea Echeverría, ¿no? O los monstruos para, digamos, piénsenlo, tampoco quiero hacer como digresiones fáciles, digamos, pero no hay forma de no pensar desde el hoy, ¿no? Piensen en las construcciones monstruosas que se hacen sobre los subalternos, digamos, hoy, digamos, ¿no? Bueno, ese es el problema con el cual Hernández tiene que lidiar, ¿no? Entonces, interesante, porque fíjense que Hernández lo que hace con el gaucho, para decirlo de alguna manera, es tratar de no incriminarlo, ¿no? Si para la voz liberal, que en este momento es la hegemónica, el gaucho es un delincuente, como generalmente son entrevistos los subalternos para las clases consolidadas, digamos. Sí, o sea, siempre el riesgo de que el pobre sea un delincuente o el pobre es delincuente. O sea, ese tipo de agenciamiento circula hasta hoy, digamos. Hay un ver los hechos y hay una lectura de los hechos que se naturaliza, digamos, ¿no? Piensen en el Matadero de Echeverría. No hay en Hernández ningún tipo de evaluación moral, podemos decir, sobre el gaucho, sobre la forma de ser del gaucho. Es como que está mirando una televisión con ciertos actos de los subalternos y prefiere quedarse callado, ¿no? O dice que aquello que él está proponiendo, digo lo de la televisión por lo contemporáneo, ¿no? Aquello que él está proponiendo en el Martín Fierro es simplemente una copia, un retrato del gaucho. Digamos, ¿por qué esa obsesión de Hernández en marcar que lo que él propone en el Martín Fierro es una copia de la realidad? O sea, que si vemos imperfecciones en su gaucho, ¿no? En definitiva es un desertor, en definitiva es alguien que mata a dos personas, que mata al primero porque se le da la gana, porque realmente, no sé si han leído, lo vamos a leer, cuando mata al gaucho negro, lo mata porque está en pedo, como dice, ¿no? Bebió, ¿no? Sin embargo, Hernández dice, si hay defectos en todo nivel, ¿no? En el nivel de la lengua, en el nivel de la moralidad, etc., es porque yo hago una copia de esa realidad. Pero no evalúa lo que Martín Fierro hace, simplemente lo muestra, ¿no? Piensen que es una manera de representar eso que era un monstruo, intentando zafar del diagnóstico de monstruosidad, ¿no? Bueno, mató a un negro, pero
No hay una voz que te muestre eso como algo monstruoso. Eso es interesante. Hay como una reticencia de Hernández, por lo menos en la primera parte del Martín Fierro, no necesariamente en la vuelta de Martín Fierro, de mostrar sin evaluar. Yo creo que eso es lo que está diciendo en el prólogo, cuando dice: y he deseado todo esto empeñándome en imitar ese estilo abundante en metáforas que el gaucho usa sin conocer y sin valorar, y su empleo constante de comparaciones tan extrañas como frecuentes, en copiar sus reflexiones con el sello de la originalidad que la distingue y el tinte sombrío de que jamás carecen, revelándose en ellas esa especie de filosofía propia que sin estudiar aprende en la misma naturaleza, en respetar la superstición y sus preocupaciones, nacidas y fomentadas por su misma ignorancia, en dibujar el orden de sus impresiones y de sus afectos, que él encubre y disimula estudiosamente, sus desencantos producidos por su misma condición social y esa indolencia que le es habitual, hasta llegar a constituir una de las condiciones de su espíritu, en retratar, en fin, lo más fielmente que me fuera posible, con todas sus especialidades propias, ese tipo original de nuestras pampas, tan poco conocido, por lo mismo que es difícil estudiarlo, tan erróneamente juzgado muchas veces, y que al paso que avanzan las conquistas de la civilización, va perdiéndose casi por completo. Vea que lo que dice que hace con el gaucho es copiarlo, no necesariamente juzgarlo, que en definitiva es lo que hace un Sarmiento en el Facundo, ¿no? O sea, cuando te muestra la barbarie, explica la barbarie, pero hay una valoración de lo que es la barbarie. Acá el hecho de no juzgar abre la posibilidad de otro tipo de representación. Piénsenlo en la contemporaneidad, ¿eh? Cuando ven un crimen aberrante en las clases populares, ¿no? Como hay en todas las clases, ¿no? En los medios vemos los crímenes aberrantes de las clases populares, ¿no? Alguien que bebió y mató, qué sé yo, a toda la familia. O sea, piensen lo más aberrante que pueden llegar a pensar, es prender la televisión ahí nada más, ¿no? Es la representación mediática de eso. ¿Cuál es la actitud que pueden tener una persona? Colocarse a juzgar. Otra actitud es callarse en una primera instancia, observar lo que pudo haber pasado, pero no necesariamente comenzar a valorar lo que ocurrió, porque cuando vos comenzás a valorar, estás obviamente valorando desde un lugar muy determinado. No juzgar, no valorar, tomar los hechos como lo que son, te permite otro tipo de aproximación a lo que es la violencia que se imputa a lo popular en ocasiones, porque la violencia imputada a lo popular es lo que Hernández tiene que estar de alguna manera enfrentando, ¿no? Piensen ustedes que el sujeto popular para el liberalismo era eso que muestra Echeverría en el Matadero, ¿no? Entonces como que Hernández dice, no juzgaré, solo mostraré, lo mío es copia. ¿Entienden? Es una estrategia esa, ¿no? Y vean que no dicen que no tiene defecto, esto de la ignorancia, la indolencia, en definitiva, la manera en que nos presenta al gaucho en la introducción es muy liberal, digamos. El gaucho es ignorante, es indolente, es supersticioso, ¿no? Pero lo que dice Hernández es que él simplemente va a mostrarlo. Dice más adelante, una palabra más destinada a disculpar sus defectos. Páselos usted por alto, porque quizás no lo sean todos los que a primera vista puedan parecerlo, pues no pocos se encuentran allí como copia o imitación de los que son realmente. ¿Por qué insiste tanto en la idea de que él muestra a este sujeto como copia? ¿No? Yo lo muestro, ¿no? Bueno, eso en las palabras del prólogo.
para ir pensando la manera en que Hernández inventa este gaucho, ¿no? Gaucho derrotado o sobreviviente en el auge del liberalismo, un gaucho, o sea, como la idea de Hernández denunciar el estado de esta población subalterna, coloca a un gaucho que necesariamente tiene que contar su vida para que veamos lo injusta que es su vida, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en la poesía gauchesca la constitución de un personaje popular, de un subalterno que, a pesar de ser analfabeto, piénsenlo, a pesar de no ser, como dice el propio Martín Fierro, yo no soy un cantor letrado, o sea, en definitiva, a pesar de ser un inculto, a pesar de no tener instrucción, puede contar su vida, ¿no? Y eso es un gesto del poema, ¿no? Colocar a un subalterno que puede hablar, que puede cantar y que pueda contar. Que es importante eso. Incluso en parte del poema lo dice, ¿no? Cantar es contar, contar es cantar, digamos. Insisto con El Matadero porque es lo único que hemos leído junto al Facundo de Sarmiento. ¿Qué pueden contar las voces populares en El Matadero de Echeverría? Chica pero gorda, no cuentan nada, o sea, se manejan por eslogan, por lema, en la inmediatez absoluta, digamos, del discurso. Este es un sujeto popular que, sin embargo, canta y cuenta, ¿no? Bueno, de ahí lo narrativo del poema. Es un poema narrativo, o sea, porque Martín Fierro canta su vida, no es una autobiografía cantada de Martín Fierro, ¿no? O sea, ¿qué estoy diciendo? Bueno, estoy diciendo que la forma en que Hernández, ¿no? O que el proyecto de Hernández, las bases ideológicas del proyecto de Hernández crean esta necesidad, digamos, de un sujeto subalterno que cuente su vida, ¿no? Los primeros versos que se los coloqué allí, ¿no? Es la sextina, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, es la guitarra, ¿no? Que el hombre que los desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela. Bueno, me da risa porque decir esto como versitos de infancia, pero cae de maduro, ¿no? Es muy fácil ver que es una lengua, un verosímil de lengua popular, ¿no? En palabras tan populares, no es la guitarra, es la vihuela. En vez de extraordinaria, con X, etcétera, es extraordinaria, digamos. Cuestiones de oralidad, en vez de, como ustedes saben, el ave, ¿no? En español tiene que ser el ave cuando comienza con A y es tónica, bueno, la ave, etcétera. O sea, hay errores, entre comillas, en el decir que tiene que ver con la representación de la oralidad gaucha, ni qué decirlo. Eso a nivel de lengua, a nivel de lo que se cuenta, aquí me pongo a cantar, un cantar que es justificado como consuelo, o sea, se pone a cantar, imaginamos frente a otros gauchos simplemente como consuelo. Si es consuelo es porque la pena es extraordinaria, es decir, es una vida afectada por la pena, por la desgracia, el tono, dirían los amigos de lengua, la posición discursiva de este sujeto de la enunciación es la del lamento, ¿no? O sea, se lamenta, digamos. ¿Qué más podríamos decir de esos primeros versos? Bueno, las famosas sextinas de Hernández, no es así todo el poema, pero una configuración bastante predominante en el poema,
los 4 primeros versos más ligados a lo concreto, a lo inmediato de lo que se dice, y los 2 últimos versos configurados como una imagen, como una sentencia popular, etc. Por lo general es así, ¿no? Los 4 primeros versos cuentan y los 2 últimos configuran una imagen, ¿no? Como la ave solitaria que con el cantar se consuela. Muchas veces hay consejos, etc. La rima, bueno, no me interesa cómo trabajar esto, pero por lo general es octosílaba. Aquí yo les marqué, generalmente con rima consonante en la segunda, tercera y sexta, ¿no? O sea, consonante cuando el mismo sonido, y en la cuarta y quinta, lo cual enlaza la sentencia popular con la vida, ¿no? Rama dice cosas que yo no sé si hay que confiar, como dice algo como que esta manera de configurar la sextina muestra la falta de hilación del sujeto popular, ¿no? Porque no necesariamente los 2 últimos versos están totalmente justificados por los 4 primeros. Si han leído Rama, dice que esta es una manera en la que Hernández trata de imitar la falta de racionalidad completa en este sujeto. Pero bueno, volviendo, chicos, al texto, es un gaucho que canta, digamos, y cuenta su vida. La cuenta desde la inmediatez de su vida, ¿no? Desde lo concreto de su vida. Básicamente cuenta que era un gaucho libre, ¿no? Si ustedes van al texto, en la página 133, por aquí, a ver, los versos 133, 138, cómo describe una vida muy idílica, ¿no? Yo he conocido esta tierra en que el paisano vivía y su ranchito tenía, y sus hijos y mujer. Era una delicia el ver cómo pasaban sus días. Y eso se vuelve en otros versos, en los 263 y 264, otra cosa, ¿no? Comienza a contar sus desgracias, comienza a contar cómo ese idilio se convierte en una vida muy desgraciada. Vean ustedes más o menos hacia el verso 250, dice algo como: venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el buen vino, pero ha querido el destino que todo aquello acabara. Estaba el gaucho en su pago con toda seguridad, pero ahora, barbaridad, la cosa anda tan fruncida que gasta el pobre la vida en huir de la autoridad. ¿Se comprende más o menos? Lo que es interesante allí para nuestra lectura es lo siguiente. Vean cómo la voz de Martín Fierro, la voz del gaucho, atribuye las desgracias no a una causa política determinada, como finalmente es toda esta población del campo, ¿no? Que antes vivía libre y que ahora el Estado Nacional la convierte en soldados de los fortines o en trabajadores en estancias, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con un proyecto político muy determinado, que es el proyecto de la modernización liberal. Nada de eso aparece en la voz del gaucho. En la voz del gaucho Martín Fierro, sus desgracias se deben a que, como dice aquí, a la fatalidad, ¿no? O sea, hay en el gaucho una tendencia, al menos en Martín Fierro,
a naturalizar las desgracias de la vida, ¿no? Quiere decir, lo que a él le ocurre, que está tan ligado, digamos, a políticas determinadas sobre esta población rural, nunca se enuncia Martín Fierro, al menos de forma explícita, de una forma política, ¿no? Sus desgracias se deben a que no hay lazo que no se corte, dice, o sea, porque así es la vida es una, o sea, hay un momento en que las buenas cosas se terminan, digamos. O sea, tiende a leer su desgracia como una ley de la vida. Y es eso, chicos, lo que creo, lo que es interesante para nosotros, lo que hace que este texto no pueda ser entendido como un texto federal. Porque un texto federal, ¿qué diría? Diría, es por Sarmiento, ¿no? Es por Mitre, por Sarmiento, es por los liberales, ¿no? Sería más explícito a nivel político. Hernández prefiere construir este gaucho que no es del todo ignorante obviamente, sobre lo que sucede. Él sabe que es una injusticia que lo saquen de su familia, de sus hijos, de su mujer y lo envíen a las líneas de Fortines, pero nunca hay en su voz una voz plenamente política, digamos. Es una voz que acepta las desgracias como parte de la vida. Bueno, entonces, para volver para lo que nosotros estamos tratando de leer, es como si Hernández te dijera, el sujeto popular tiende a naturalizar el orden político. Los pobres piensan que la vida es dura y que su desgracia es así, es la ley de la vida, ¿no? Piensen que es una representación que Hernández está haciendo de lo popular, ¿no? Pero es interesante si lo pensás. Si Hernández constituye esta voz popular de esta manera, o sea, es una voz popular que no se enuncia políticamente de forma explícita. Ahí vamos, ¿no? Es porque, precisamente, creo, opinión, no hay un proyecto político en este momento que se haga cargo. No hay una ideología, un proyecto que se haga cargo de la población rural argentina. Están abandonados, están fuera del discurso político hegemónico. Todo eso es interesante porque a nivel de lo literario, que es lo que nos importa, hace que este texto no sea un panfleto político, ¿no? No digo que la voz de Sarmiento en el Facundo sea un panfleto político, porque el panfleto siempre tiene como un aura de poca calidad, ¿no? Y han visto que el Facundo de Sarmiento excede, digamos, lo que puede considerarse, o es un panfleto escrito de una manera absolutamente compleja. Pero es interesante que mientras Sarmiento en el exilio escribe un panfleto político, o sea, la voz de Sarmiento es plenamente política, es contra Rosas que escribe, Hernández, proscripto en la Argentina, en el auge del liberalismo, no tiene condiciones de escribir un texto contra ese proyecto, ¿no? O sea, porque no hay lugares simbólicos donde anclar eso, ¿no? Es como que este sujeto popular está suspenso, ¿no? No hay una voz política que él lo pueda decir. Con todas las contradicciones del caso, la voz política que decía a los gauchos del campo argentino era Rosas. ¿Qué le vamos a hacer? Era eso. Pero Rosas fue vencido. Ganaron los liberales. Entonces estos gauchos derrotados quedan como sin un proyecto, ¿no? Todo eso viene después, digamos. O sea, es el siglo XX, donde hay movimientos, digamos,
políticos que se enuncian desde lo popular, ¿no? Pero esto es finales del siglo XIX y el auge del liberalismo. Entonces vean lo que es interesante, más allá de la descripción del poema, de lo anecdótico, de la lengua, que es todo fácilmente leído eso, cómo Hernández construye lo popular, digamos, como una suerte de demanda social, digamos, de cuestiones que están irresueltas, lo que él dice en el prólogo, ¿no? Todas las desgracias de que es víctima esa clase desheredada de nuestro país, pero cómo lo popular se construye, digamos, como las demandas que el sistema político establecido no puede responder, ¿no? Y eso, chicos, es una manera, yo creo, claro, uno no sabe si ya lee así o el texto, bueno, nunca sabe la relación entre teoría y texto, pero es una manera de pensar lo popular. ¿Qué es lo popular? Bueno, son las demandas sociales, son las inquietudes, son las cuestiones irresolubles que el sistema democrático no consigue solucionar de alguna forma, ¿no? O sea, lo popular o el pueblo, esa palabra tan complicada de ser pensada,